Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, buenas tardes. Ya estamos comenzando un nuevo programa de corresponsales de los derechos humanos, un programa en donde vamos conociendo todas las experiencias en derechos humanos, en memoria, que están en América Latina, en Europa, en Chile y en el mundo en general, porque esta crisis sanitaria lo que nos hizo es, además de sufrir todo esto que es el confinamiento, nos hizo acercarnos a otras personas a poder conversar. Curiosamente, creíamos que estábamos muy lejos, pero en realidad la tecnología nos ha podido conectar. Yo soy Paula Sánchez y este programa está hecho por el área de comunicaciones del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el área internacional del museo, con la idea de conectarnos. Bueno, contarles que hoy nos vamos a el Perú, estamos esperando que se conecte la gente porque tenemos a un invitado bien importante, un invitado que viene de un lugar que es muy importante para Chile, que es el lugar de memoria de memoria, la tolerancia y la inclusión social, el LUM, y nuestro invitado es nada menos que el director de ese lugar, Manuel Burga. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Mucho gusto. Muchas gracias Encantado por de estar aquí. acompañarnos hoy, ¿no? En la distancia. Nos sentimos corresponsables de los derechos humanos. Este programa de corresponsales de los derechos humanos, en el fondo, es podernos dar una visión de lo que está sucediendo en otros lugares, pero también conocer un poco de qué se trata lo que ustedes están haciendo, de qué se trata este LUM, que es tan hermano de nosotros. Contarle antes de darte la palabra a Manuel, contar que también Manuel es historiador, bachiller en Historia de la Universidad de San Marcos y doctor de la Université de París, la Sorbonne. También ha hecho varios libros, son ya casi 13 libros de numerosos artículos sobre temas de historia. Sus últimos libros han sido Pablo Macera, Escuela de la Obediencia y Memoria del Inca, e Hijos de Inmigrantes con Carlos Paredes. Ha sido rector de la UNMSM, ahí me dices tú lo que es, y el 2014 recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta del Ministerio de Educación. También eres consejero del Consejo Nacional de Educación. Así que, Manuel, lo primero que queríamos preguntarte es cómo se forma el LUM. ¿Cuáles son las particularidades por las cuales el Perú se crea como este espacio de memoria? Bueno, los orígenes más lejanos del LUM, Paula, podríamos encontrarlos en el informe final de la Comisión de la Verdad del 2003 y en una de sus recomendaciones. En una de las recomendaciones, en la que propone se cree un lugar de recordación, de recordación de los hechos que la Comisión de la Verdad, que funcionó durante 2 años y medio, había descubierto a través de las audiencias públicas y a través de la participación de especialistas. Esa, esa recomendación del 3 quedó hasta el 9 y a partir del 2009 se activa la posibilidad y en el 2011 se vuelve realidad al conformarse una comisión de alto nivel. Esa comisión de alto nivel que reemplazaba al presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, fue presidida por Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa le dio el impulso para que el esfuerzo de la Casa de la Memoria, del lugar de la memoria peruano, no sea solamente mirado dentro del ámbito nacional, sino sea mirado dentro del ámbito internacional y así tener una mayor legitimidad y una mayor fortaleza. Por eso es que no podemos explicarnos el lugar de la memoria peruano sin la participación de la cooperación técnica internacional y de algunos países en particular, Alemania.
y la Unión Europea, digamos que el conjunto, que apostaron por esta idea de recordar a través de las memorias, y así se forma progresivamente entre el 11 y el 15. Noviembre del 15 se termina la construcción y había un guión museográfico instalado, y en diciembre del 2015 abre sus puertas a la sociedad con la visita del presidente Ollanta Humala para su inauguración. Y desde ahí venimos hasta la actualidad. Estamos por cumplir 5 años el próximo diciembre. 5 años de actividad, como tú dices en el subtítulo de corresponsales, en una situación muy compleja. Las memorias siempre es una situación muy compleja. En el caso del Perú es de una antigua técnica y tecnología, la de recordar. Por los pueblos que sufrieron la conquista, comenzaron a recordar su historia prehispánica y crearon mecanismos de recordación, que ahora es equivalente al lugar de la memoria, que está hecho para recordar en un periodo muy preciso de 1980 al 2000, en que hubo lo que institucionalmente dentro del lugar de la memoria denominamos las décadas de la violencia. Otros le llaman con otros términos, de acuerdo a sus perspectivas, ¿no? Nosotros lo llamamos institucionalmente convocando, recogiendo muchos puntos de vista y tratando de que desde su presentación, en lugar de la memoria, busque consenso más que disenso. Tú eres un gran conocedor también de lo que ha pasado en Chile, un poco para diferenciarlo de lo que es Perú y para que nosotros como chilenos podamos, o por la gente que está escuchando este programa, entienda las particularidades. Nosotros en Chile tenemos una responsabilidad del Estado que se hace cargo de esta violencia que nosotros tuvimos entre 73 y el 90, donde hubo una dictadura. En el caso del LUM recoge esta década de la violencia, recoge otras particularidades, ¿no? De otras violencias, cómo han ido combinando eso, cómo se va formando y también debe haber voces disidentes en esto. Bueno, lo que recordamos es estas 2 décadas de la violencia, llamadas así, 20 años de historia reciente de la historia peruana, en que a partir de 1980 se inicia una guerra eh, abierta de Sendero Luminoso contra el Estado, a partir de la periferia del Estado, a partir de las bases de sustentación del Estado, ¿no? Atacando a gobernadores, prefectos, subprefectos, zonas rurales, y desde ahí construyendo su llegada a Lima. Y paralelamente, el 83 nace el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Entonces son los dos movimientos que van a perdurar nítidamente, uno hasta el 92 y el otro hasta el 97. Es decir, durante toda la década es un enfrentamiento no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Y en las respuestas, tanto en el enfrentamiento como en las respuestas, se usan técnicas violentas, sumamente violentas, y en algunos casos sumamente terroristas, que venían de todas las partes. Esto que te digo ha sido parte de investigaciones históricas, sociológicas, antropológicas, pero fue el tema de investigación de la Comisión de la Verdad. Una Comisión de la Verdad que durante 2 años y medio investigó con el apoyo de muchas personas, y los resultados que ellos tuvieron fue 69.000 a 70.000 muertos durante estas 2 décadas de la violencia. Y lo que ahora tratamos en el lugar de la memoria es de recordar estas décadas. ¿Quiénes se confrontaron? ¿Quiénes murieron? ¿Qué tipo de personas murieron? ¿Qué tipo de colectivos murieron? Y ahí adquiere una riqueza y una particularidad el caso peruano, ¿no? Del 100% de personas que murieron, el 70% hablaba una lengua originaria.
Entonces, ¿qué significa eso? Que eran fundamentalmente personas de las zonas rurales, donde se hablan otras lenguas originarias. Esa es una particularidad, Popularidad una absoluta. particularidad muy grande. Por eso es que Sí. el lugar de la memoria se llama, Paula, lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Gran parte de la historia peruana, Social es nueva, yo no la había, no todos los lugares de memoria la tienen, ¿no? Y que es muy particular de Perú. sí, los que formularon esa propuesta quisieron enfatizar eso, no solamente sobre los derechos humanos en general, que son muy ricos, que los tenemos también en el lugar de la memoria, inscritos en, una de las, en las columnas nuestras, sino quisieron que el Perú sea un país donde la tolerancia sea un vínculo de unión y de respeto entre las personas que se sienten nacionales y que son ciudadanos, y además de inclusión social, ¿no? La historia del Perú, como la historia de muchas naciones en el mundo, es una historia de la inclusión de personas dentro del concepto de ciudadanía. El lugar de la memoria nuestro trata de construir y de aportar en esa dirección. En el fondo también dice Miriam Medina, porque estamos en vivo conversando con Manuel Burga del LUM, director del LUM, que dice que también campesinos, cholos e indígenas, ¿no? Que no solamente son campesinos, sino que ahí profundiza en una particularidad donde esta inclusión tiene en el Perú mucha gente que pertenece a pueblos, naciones que son indígenas, y esto Ciertamente, el LUM lo muestra muy bien. No sé si puedes darnos unos ejemplos cómo se muestra en esto. esa es la herencia, Paula, de haber sido una sociedad prehispánica muy importante, que era el Imperio Inca. El Imperio Inca fue derrotado, pero quedó todo, en toda la extensión, la población indígena, y le llamaban indios, hasta un momento determinado, que era muy despectivo porque era una terminología colonial, se comenzó a usar indígenas, que es una terminología más antropológica, y también la palabra cholo, que es los indígenas que se vuelven muy occidentalizados y que viven en la ciudad, pueden ser llamados cholos, que es despectivo en el Perú, pero que también puede ser no despectivo y cariñoso. Entre los pololos se dicen eh, cholitos, entonces puede ser cariñoso. Yo creo que los países y las sociedades tienen una serie de formas de combatir la intolerancia y y promover la inclusión. Y yo tengo, por suerte, luego de un largo recorrido universitario, tengo la suerte de estar en un lugar para el cual, sin proponérmelo, me había preparado, que era el estudio de la memoria, el estudio de la importancia de la memoria dentro de las sociedades. Y creo que en este momento, si bien es cierto de que la situación es compleja, como dice el subtítulo de tu programa, las memorias en situaciones muy complejas, es complejas porque no quieren recordar algunos. Lo mismo sucede en España, no sucede en Alemania, donde todos aceptan de que el holocausto fue malo y de que el fascismo fue malo, ¿no? Hay países como el nuestro en que todavía hay partidos que defienden a los triunfadores y hay partidos que subterráneamente defienden a los derrotados. Entendido todo eso en los términos de justicia social, de justicia humana, ¿no? Aún tenemos un gran camino por recorrer y grandes temas por transmitir y convertir a esas memorias que son personales o colectivas en una experiencia histórica. Exactamente, le llamamos a veces como nosotros memorias en disputa, ¿no? ¿Quién es el que va poniendo un poco el
el poder dentro, porque hablamos de poderes de memoria también, o sea, dónde se va poniendo el acento de esto, y es muy complejo mantener las objetividades en esto. Sin embargo, se ha determinado por los derechos, ya por principios de derechos humanos, que los estados tienen que ser responsables de las reparaciones, por ejemplo, no solamente monetarias en los tiempos donde el Estado no se ha comportado, ha sido violento en el fondo, y tiene que también tener espacios, crear espacios para que la gente se encuentre. Nosotros hemos hablado, lo has escuchado también desde el director del Museo de la Memoria, que el lema que es el derecho a recordar. ¿Cómo lo viven ustedes allá, en este LUM? Muy bien, creo que las reuniones con Francisco Esteves han sido muy productivas porque ustedes tienen un contexto político y contexto histórico bastante diferente al nuestro, ¿no? Los que lucharon por la justicia en el caso de Chile son actores sociales diferentes, probablemente provienen más de las clases medias, y los que lucharon en el Perú, enrolados en movimientos subversivos y que devinieron en terroristas, eran gente de las regiones rurales, campesinos, indígenas, que, que murieron proporcionalmente en grandes números. Y esa situación particular que nosotros recordamos. Y tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque lo que busca la recordación es crear consensos, crear unidad, aceptar las cosas ocurridas y establecer, hacer una toma de conciencia. Creo que por los ejemplos que vivo constantemente en el lugar de la memoria, de personas que nos visitan, de personas que se acercan, que han hecho esfuerzo de recordación, militares, policías, campesinos, familias, hijos y nietos de los que murieron, que quieren hacer una toma de conciencia. Una toma de conciencia no para torturarse con el recuerdo de lo sucedido, sino para aprender de lo sucedido y tratar de mirar hacia el futuro. Esa es la gran expectativa, ¿no? La gran expectativa nuestra, tratar de que las memorias se encuentren y que las memorias puedan ser importantes para una vida, para una convivencia mejor. Recuerdo un caso en particular, ¿no? La parte educacional, ¿cómo hacen ese vínculo con la gente? Porque el Museo del LUM está financiado finalmente también por el Estado, ¿no? Sí, sí. Y entonces está haciéndose responsable finalmente, porque podría no estarlo, El pero lugar, ¿cómo hacen eso, no? el El lugar de la vínculo. memoria, como tengo mucho que decir, Paula, discúlpame. No, por favor. Es difícil el Zoom porque no da bien los tiempos que estuviéramos en vivo, pero es parte El del... lugar de la memoria fue construido con el aporte de la cooperación técnica internacional y una parte del Estado. Pero el presupuesto actual, el presupuesto para mantenernos de las 30 personas que trabajamos ahí, viene del Estado. Viene del Estado y mucha de la normativa para el funcionamiento del lugar de la memoria viene del Estado. Por eso yo te digo, hay una enorme toma de conciencia, ¿no? De la parte de los actores políticos, de los ciudadanos, y de la parte de los que constituyen el Estado y el gobierno peruano, de la necesidad de que si hubo violación de derechos humanos, hay que recordarlos. Hay que recordarlos para evitarlos. Y además, esa actitud del Estado permite que las personas tengan el derecho de recordar. Y por eso estamos impulsando programas de recordación, que le llamamos narradores de memorias. Que es, Ese punto lo vamos a hablar más adelante, porque te voy a contar un poco qué es lo que están haciendo en pandemia, pero antes, uno de los temas que nosotros tenemos como museo y que es importante aprender de otros, es cómo han resuelto esto de las generaciones, cómo generar puentes con lo que está pasando actualmente.
porque de pronto estas historias van quedando apartadas de nuevas generaciones que ya empiezan a representar el 50, 60% de las personas que no vivió el conflicto y empiezan a entender que su mundo, el que está actual, también tiene a veces violaciones a los derechos humanos que las viven como muy importantes, ¿no? Entonces, sé que ustedes son un centro cultural también y ahí hay posibilidades de hacer estos puentes. ¿Cómo creen que lo han ido resolviendo? Bueno, el lugar de la memoria, para hacerte más explícito, tiene 5.600 metros de área construida y Dios. tiene dos pisos bajos, eh, uno de estacionamiento, otros de almacenes, y luego 3 pisos hacia arriba, eh, que son donde están la muestra permanente, el primer piso, segundo y parte del tercero, y muestras temporales que complementan el desarrollo de la muestra permanente, del guión museográfico permanente. Además, tenemos un auditorio para 270 espectadores, donde proyectamos películas, donde presentamos el ballet. Esperamos presentar pronto el ballet de la generación del ayer de Chile, que iba a presentarse en abril y no pudimos hacerlo por la pandemia. Tenemos ciclos de películas, tenemos teatro. Es decir, todo eso es un servicio a la comunidad y tenemos una gran cantidad de asistentes. Digamos un promedio de 100.000 al año. Este año va a ser mucho menos, ¿no? Y los que nos siguen, los que asisten, los que participan, los que utilizan el chat en los diálogos a través del Zoom, son más mujeres que hombres, y hombres y mujeres entre los 25 y los 35 años, es decir, universitarios que están terminando. Y eso para nosotros es alentador, porque una generación joven que recuerda, pero que recuerda las décadas recientemente ocurridas. En el Perú, a veces, como ocurre en otros países, hasta los rostros de los actores principales de estas décadas se olvidan. Cuando han mostrado los rostros de los dirigentes principales, la gente no los reconoce, los jóvenes. Y lo que hacemos es reconocer esos rostros, reconocer esa historia, para que no se vuelva a repetir, como decía Primo Levi, ¿no? Si las cosas malas uno las olvida, corre el riesgo de que se repitan. En todos los casos, ¿no? En todos los casos. Y lo que me parece muy elogiable es que el Perú, como país, como Estado y como gobierno, ha decidido recordar. Exactamente, pero también puede ser criticado de un tiempo que es muy lejano a la gente. Entonces, ¿cómo se hace esa vinculación, que es como la profundidad y la vinculación con la actualidad en el fondo? Como, por ejemplo, los chicos vienen, los de universitarios tienen conversaciones con respecto a la memoria, con lo que está pasando actualmente y cómo no repetirlo, ¿no? Con algunos programas tal vez que hacen ustedes. Sí, muchos jóvenes, cuando habían los diálogos presenciales, venían y participaban. Ahora que los diálogos son, digamos, a distancia, también participan a través del chat. Creo que no es muy fácil justamente medir los resultados, ¿no? Cierto, a nosotros No también, es muy claro. fácil saber si la muestra permanente y los mensajes que se transmiten son educativos y forman un tipo de conciencia o de experiencia histórica para que no se vuelva a repetir. Pero sí, lo que queda muy claro, y en eso estamos convencidos, de que LUN apuesta por la memoria, por la tolerancia y la inclusión social, y que gran parte de eso se hace fomentando el respeto a los derechos humanos y el respeto a la democracia, que creo que es una de las cosas más claras que se transmite a través
de diversas actividades culturales y con con diversas formas, con diversos elementos, ¿no? Cuando digo tolerancia, no solamente la tolerancia cultural, étnica, sino la culturancia a las personas tal como son en su diversidad. Entonces es un lugar es un lugar de vanguardia también el lugar de la memoria, porque no se queda en la memoria de las décadas de violencia, sino que va a tratar de resolver todos los problemas públicos que se derivan de esas décadas de la violencia y que existen en la actualidad, ¿no? Siempre existirán y lo que queremos es reducir ese disenso entre los que quieren tener razón y los otros que quieren tener otras razones y tratar de todo eso convertirlo en una experiencia de lo sucedido para que las cosas puedan ser mejor en el futuro. ¿Me dejé entender, Paula? Dale, Juan Manuel. Eh, No, que lo que iba a decir que en los mundos complejos nos hemos polarizado porque para hacer noticias muchos liderazgos necesitan estarse marcando con una u otra posición. Y eso al final lleva finalmente a ciertas roces políticos y a violencias políticas. así, Estos espacios tienen que lograr entender también los matices de los procesos en el fondo. Entonces, ¿cómo han ido ustedes también generando esas conversaciones en estos disensos, ¿no? Para no llegar al punto en que todo el mundo se separa, ¿no? Por una posición o una visión política. O sea, no es lo mismo haber sido indígena de un lugar que ser un blanco heterosexual en otro espacio. En el fondo, vamos siendo diferentes en cómo vamos viviendo los procesos. Y eso, estos espacios lo tienen que ir rescatando. Yo veía una entrevista tuya que decía que lo hacían a través de los testimonios de las personas, que siempre es importante escuchar muchas versiones y muchas palabras de las propias personas. ciertamente, Paula, las memorias en esencia son diferentes. Como te decía antes, las memorias son fenomenológicas y la historia, más bien, la historia es teórica y resume otras historias. Ahora nosotros estamos en la etapa de las memorias, en el caso del Perú, de recoger la diversidad de memorias para tratarla de que entenderla dentro del contexto de la época y que cada uno asuma sus memorias también. Ese es uno de los trabajos. Hay muchos jóvenes escritores, ¿no? Como José Carlos Agüero, que escribió Rendidos para contar la historia de sus padres, que eran militantes de Sendero, y para preguntarse qué, qué lección me dejaron, qué aprendí, qué legado me dejaron mis padres. Y el legado es realmente de ajustar cuentas con ese pasado. Igualmente, Lurgio Gavilán, una persona que a los 12 años militó en Sendero y a los 13 años fue capturado por el ejército y se convirtió 2 años después en soldado y después en religioso y después en antropólogo. Y ahora ha escrito varios libros de toma de conciencia. Y Lurgio va un poco más allá y dice, tiene un libro último que se llama Carta al Teniente Shogun, donde muestra que en el ejército había gente como el Teniente Shogun, que le salvó la vida, que lo ayudó. Y después se propuso encontrar al Teniente Shogun. Y nosotros lo ayudamos y lo encontró. Pero aún no lo hemos reunido en el LUM. Es decir, todas estas experiencias constituyen, digamos, el proceso que te digo de toma de conciencia, que aún no se vuelve masivo porque cuando hacemos algunas actividades muy puntuales de personas que son críticas porque hubo violación de los derechos humanos por los vencedores, ¿no? Y por los vencidos,
grupos como el grupo La Resistencia, que defiende a los vencedores, aparece en el lugar de la memoria para boicotear actividades y otra vez practicar la violencia, ¿no? Entonces es una situación muy particular la nuestra y tenemos que actuar dentro de ese lugar de confrontación y de conflicto para tratar de esa confrontación y conflicto aprendamos a convivir, a tolerarnos y a incluirnos. Y esta pandemia, Paula, ha sido muy importante porque ha permitido que muchos realmente se pongan en el lugar del otro, que ese es uno de los aprendizajes ciudadanos muy importantes, ¿no? Eso de llamar cholo, de llamar indígena al otro, es porque no se ponen en el lugar del otro. Y creo que el aprendizaje mayor es eso, de los peruanos, a tolerarnos y a utilizar una categoría, la categoría ciudadano, de sentirnos todos con los mismos derechos y las mismas obligaciones, que es lo que la pandemia nos ha permitido entender, ¿no? Nos salvamos todos porque estamos juntos y actuamos correctamente. Eso es muy Es muy importante. importante, pero tal cual como has dicho tú, Juan Manuel, lo que sucede es que muchas veces está la tentación de decir hasta cuándo vamos a tener estos lugares para reencontrar personas, para hacer estos ejercicios de memoria. ¿Serán suficientes 10 años, 50 años? ¿Cuándo es el minuto de que termina todo esto? Pero como tal cual lo has dicho, este ejercicio de memoria es empezar a trabajar con la complejidad, ¿no? A manejar esta situación de distintas visiones donde se van poniendo de acuerdo a las personas. Ya ese ejercicio para que exista es súper importante. No sé cómo lo ves tú en ese sentido, porque está esa tentación de, no más, por favor, ¿no? Sigamos adelante, tenemos otro tipo de problema. Ciertamente, dirigir el lugar de la memoria en el Perú es un lugar, es un puesto bastante difícil, ¿no? No es como dirigir el Museo de Arqueología de Pueblo Libre, acá en Lima, o el Museo de las Tumbas del Señor de Zipán en Lambayeque, porque son sumamente importantes, sumamente educativos, ¿no? Nos muestran que el Perú es un país civilizado desde hace mucho tiempo. Pero recordar, hacer un monumento de aquello que es una vergüenza, de aquello que ha sido una violación, es más difícil, ¿no? Hacer un monumento, monumentalizar lo que nos parece que no debe repetirse, es el trabajo delicado del lugar de la memoria. ¿Hasta cuándo va a ser necesario eso? Eh, yo diría, eh, hasta que haya una mayor integración en el Perú y hasta que la historia reciente, hasta que la memoria reciente se convierta en historia y la podamos mirar como una experiencia pasada que nos dejó enseñanzas. Es decir, es un proceso largo y lo que es muy destacable es que el Estado peruano y el gobierno peruano participan en ese esfuerzo. Porque la mejor manera de participar es asignando recursos, ¿no? Exactamente. Nos asignan recursos, no como quisiéramos nosotros para desarrollar más actividades, pero bueno, en todos los países hay limitaciones, pero es un lugar del Estado y el Estado que responde a esta variedad también que conforman, por un lado, el gobierno, el legislativo y todos los poderes. Nosotros tenemos buena relación con el Ministerio de Justicia, buena relación con la presidencia del Consejo de Ministros y tratamos un poco de hacer, como tú decías, además un centro cultural, un centro de la cultura que tenga que ver con esos dos términos, con esos términos de memoria, tolerancia e inclusión. Y que todos los que vienen ahí, a ese lugar, salgan con algunas ideas positivas, ¿no? Y por eso tenemos programas de visita de escolares, de escuelas y de colegios y de universitarios. Nos encanta que vengan
de los colegios públicos y de los colegios privados, y vienen hasta de colegios extranjeros. Las últimas visitas que tuvimos fueron de un colegio importante de la ciudad de Lille, en Italia, en Francia, perdón, ¿no? Que vinieron 2 promociones. Y entonces eh, eso nos da una mayor legitimidad frente a las escuelas y colegios privados de Lima, públicos y privados, y nos da una mayor legitimidad frente a los visitantes en general. Y Yo creo no que conozco ahora tenemos Lima, una... no conozco Lima, pero parece que Lima está en un lugar precioso, ¿no? No está escondido afuera de la ciudad con dificultad, sino que está bastante presente ahí, como que uno puede mirar el mar, parece desde ahí también. Estamos frente al mar, estamos en una bajada, eh, estamos en el límite entre un distrito que es Miraflores y el otro distrito que es San Isidro. Nos hubiera gustado estar en el centro, pero formamos parte de una vecindad de 2 distritos y tenemos muy buenas relaciones con ambos alcaldes, ¿no? El alcalde de Miraflores y el alcalde de San Isidro. Tratamos de establecer además contactos con los distritos, con las municipalidades distritales y mantener también contactos con las zonas de provincias. Con los pequeños lugares de memoria de provincias y lugares de memoria que hay en Lima, en las poblaciones que han migrado desde las regiones afectadas y se han instalado en Lima y reclaman sus derechos. Ahí se puede ver la importancia política de la memoria, que se vuelve una militancia. Ese es otro tema, Paula, Eso te iba a preguntar. porque la memoria siempre es interesada para las personas y para los colectivos. Uno recuerda lo que quiere recordar y lo usa en función de su reparación, de sanarse y de mirar hacia adelante. Eso es lo simple que queremos hacer nosotros, ¿no? Ese Que es la el desafío memoria... que tenemos todos estos lugares, ¿no? Que es ir haciendo conversar para que no llegue un grupo de poder que se pone por sobre el otro, sino que se pueda ampliar la capacidad de poder recordar en conjunto. Sin embargo, hay hechos violentos que no se pueden perdonar. ¿Cómo han estado en estos tiempos de pandemia? Ya estamos terminando. ¿Qué han organizado específicamente? ¿Cómo le han dado vuelta a esta crisis? ¿Y cómo esperan volver finalmente? Eso me da oportunidad, Paula, para contarte de que el Ministerio de Salud convocó a una reunión, a un grupo pequeño de, de, de ciencias sociales que venían de la Universidad de San Marcos, esa UNMSM, venía de la Universidad Católica, Pontificia Católica, y de la Universidad, de la Universidad del Pacífico. Y nos convocaron en el Ministerio de Salud para que identifiquemos a los grupos de riesgo en la pandemia. Y trabajamos durante un mes con 17 personas más y logramos concluir en una conclusión muy simple, ¿no? De que estamos transitando hacia una nueva forma de convivencia. Y las nuevas formas de convivencia son una creación de las poblaciones. Las ayudas entre los familiares, las ayudas entre los amigos, las ayudas entre los condominios donde la gente vive, ¿no? Es decir, una nueva forma de convivencia que es hecha desde abajo. Ese resultado que derivó en 10 informes de 10 poblaciones vulnerables, ¿no? Amazónicos, retornantes, adultos mayores, mujeres y 6 más, se convirtieron en documentos y las convertimos en diálogos en el lugar de la memoria. Y los llamamos diálogos por la nueva convivencia. Y recibimos la participación de la población, que nos decía,
que enriquecía las propuestas. Entonces, el lugar de la memoria se involucró dentro de la situación actual para tratar de transmitir una idea muy simple. ¿Hay la posibilidad o no de una nueva convivencia, ¿no? Donde hay otros valores, donde el valor de la solidaridad es muy importante para unirse gente muy desigual. ¿Esos Eso. resultados ya están listos como para poder acceder a ellos? ¿O ¿Los están, documentos? sí? Sí. Te voy a enviar, Paula, el archivo electrónico. Vamos a ir compartirlos en conectados con la memoria.cl para que puedan ver, porque también hay una búsqueda de la convivencia. En general los medios de comunicaciones tienden a mostrar gente irresponsable que está saliendo, que no respeta las medidas de seguridad, pero también no se valora toda esta solidaridad que ha existido entre la gente. Las mismas ollas comunes que están dentro de Chile no son tema de noticiarios, pero es donde se está realmente actuando lo que estás diciendo un poco, que es esta nueva manera de convivir, que todavía no hemos visibilizado, por decirlo. Un ejemplo, por ejemplo, en el Cusco, que es la región Cusco, Ajá. hay las provincias, y las provincias, una de ellas es Urcos. En la parte superior de Urcos hay una población pequeña que se llama Catca, y los vecinos de Catca ayudaban con alimentos a sus migrantes que vivían en ciudades del país. Entonces, eso me parece un gesto de solidaridad no visto antes. Y también, bueno, la preocupación del Estado de declarar la emergencia sanitaria y de invertir en una serie de cosas, era visto también por la población como un gesto de solidaridad. Entonces, eh, si bien hay la nueva convivencia que se construye desde abajo, hay la presencia del Estado benefactor que aparece desde arriba. Es decir, hay un encuentro de nuevas realidades y el lugar de la memoria se involucró para mostrar eso, ¿no? De que hay posibilidades. Exacto, con esta expertise de las narrativas, ¿no? Que somos expertos en poder acercar esta narrativa de la memoria. Bueno, solo me queda agradecer, Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos hartos temas en común que tenemos que seguir trabajando. No sé si quieres agregar algo antes de irnos. Sí, Eh, saludarte, Paula, agradecerte por la oportunidad, saludar al lugar de la memoria y los derechos humanos en Santiago, decirles buena suerte y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan todos los martes a las 12 del día de aquí de Chile y otras partes del mundo. También contarles que en conectadosconlamemoria.cl hay mucho material que pueden ir apreciando, como por ejemplo tenemos todas las exposiciones que hemos hecho especialmente en este tiempo de emergencia sanitaria, tenemos una buena exposición sobre principios humanitarios que hicimos con la Cruz Roja Internacional y con la Embajada de Suiza, y invitarlos también a bajar materiales. Tenemos una especie de rol de muchas películas, series y videos que los mismos realizadores han aportado con sus derechos para que ustedes lo puedan ver y bajar y disfrutar en familia o de donde estén trabajando. Estamos todavía como museo, no hemos podido desconfinarnos porque están las medidas de seguridad todavía en los pasos uno a uno, como vamos a ir saliendo. Sin embargo, Conectados con la Memoria.cl ha sido una forma de estar con cada uno de ustedes y recibimos cualquier idea, información, y de ustedes también del Perú, para poder estar acompañando a todos los que estamos pasando esta situación de confinamiento solidario, le vamos a llamar después de esta entrevista. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Chao. Chao, chao.